Hola amigos, qué gusto saludarles. Estamos aquí en otro Viernes de Disrupción. Como saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. Tenemos el objetivo, bueno, de hacer un análisis del derecho más amplio, interdisciplinario, un análisis del derecho empírico, donde le demos cabida también a otras áreas de conocimiento. Y justamente hoy bueno, tenemos un programa que para mí es muy especial, porque estoy aquí en el aula con un profesor que yo admiro muchísimo, César Martínez Meseguer. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, también en el máster de Economía Austríaca. La materia que da justamente tiene que ver con este tema, que es Economía y Evolución. Miembro fundador de Vortex, Revisen, organización espontánea a nivel de las organizaciones, de las empresas. Es un lujo tenerte acá, César, qué gusto. Vamos a hablar sobre la teoría evolutiva de las instituciones y cómo eso afecta al derecho. Así que estamos con el maestro. ¿Cómo estás, César? Pues muchísimas gracias por tu presentación. Encantado de estar aquí compartiendo estos minutos contigo y con todos los oyentes, con tus alumnos, disfrutando de vuestra compañía y a ver si puedo aportaros cosas interesantes. Me encantaría. Estoy seguro, estoy seguro. De hecho, yo una de las cosas que le digo a mis alumnos, además de darles tu libro, es aquí tienen una línea de investigación importantísima para los abogados, en definitiva para todos los que se dedican a las ciencias sociales. Así que vamos a ver si de aquí salen por lo menos unos 2 tesistas y varios trabajos de maestría y de la universidad. Así que ese Pues es el reto que tienes por delante, César. ojalá, porque me haría muchísima ilusión. No te puedes imaginar la cantidad de tesis doctorales que están saliendo en la Universidad Rey Juan Carlos sobre esta materia, ¿eh? De forma más directa, de forma indirecta, tocando a veces temas nucleares fundamentales, otras veces solamente de forma colateral, pero es increíble la cantidad de frutos que está dando el análisis de las instituciones sociales, sobre todo gracias a raíz del máster, ¿no? Que muchos de los estudiantes, como es un máster oficial que te habilita para el acceso al doctorado, pues mucha gente se anima luego a sacar tesis doctorales, etcétera, sobre la materia que imparto. O sea, que me haría también muchísima ilusión que me dijeses, oye, César, que aquí en Venezuela en cualquier país hispano, latinoamericano, se han animado también y están haciendo tesis sobre esto. Pues yo imagínate, Pues no cabré en mí del gozo. yo creo que sí, porque es que este tema es fundamental para entender el derecho y en especial corregir los grandes problemas que tiene ese derecho que está tomado por el Estado. Así que cuéntanos de qué trata esto de la teoría evolutiva de las instituciones, César, y nada, vamos conversando. Muy bien. Bueno, pues si, como dices, muchos de tus alumnos sabrán un poco esta introducción que voy a hacer, o sea que la voy a hacer breve, únicamente tocando algunos puntos fundamentales y si ya consideráis que queréis que profundice algo más en alguna de las cosas que diga, pues me lo dices. Yo, si quieres, voy a partir de mi propia experiencia. Yo empecé a estudiar el tema de órdenes espontáneos y de evolución de las instituciones allá por el año 86-87, cuando empecé a ser alumno y a participar en las clases de Huerta de Soto en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces yo me acuerdo que hay uno de los primeros libros que estudiamos, que me impactó, no te puedes imaginar cómo, porque yo estudiaba Derecho en aquel momento y estudiaba el Derecho pues como lo estudia todo el mundo, como tú sabes, no hace falta que te lo diga, ¿no? O sea, eh, no tiene nada que ver con la idea del derecho que tiene la escuela austríaca. Entonces, el primer libro que estudiamos, te decía, fue el de Derecho, Legislación y Libertad de Hayek. Y a mí me dejó absolutamente maravillado. O sea, fue como descubrir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, pues eso, para investigar, para analizar, pero además es que cambió totalmente la perspectiva que yo tenía del derecho. Y ya desde entonces no he dejado de investigar o trabajar, he hecho otras cosas, he complementado con otros estudios, pero nunca he abandonado ese núcleo central de análisis de las instituciones evolutivas y evidentemente una de las principales, vamos,
no me atrevo a decir la fundamental, pero una de las principales es efectivamente la aparición y evolución del derecho consuetudinario, porque luego me imagino que más adelante, cuando sigamos charlando, podremos hacer la comparativa con lo que la escuela austríaca, entre comillas, no considera verdadero derecho, ¿no? Como decía Hayek. Cuando ya después de hacer los cursos de doctorado me animé a escribir la tesis doctoral, pues evidentemente no pude elegir otro tema. O sea, habían muchas cosas, me proponían hacer muchas cosas, pero yo sabía que esto tenía que ser el núcleo de mi tesis doctoral. Y es precisamente esa tesis doctoral, con algunas modificaciones y con algunas variantes, de donde surgió este libro. Y cuando el profesor Huerta Soto me llamó para ser profesor del máster, me dijo, es que tienes que ser tú el que dé esta asignatura, o sea, no, está hecha como si fuese casi adrede para ti y para que utilicemos tu libro de libro de texto, que es raro, ¿no? Porque a esos niveles lo normal es utilizar amplias bibliografías y tal, que nosotros también, evidentemente, indicamos bibliografías sobre la materia, pero tenemos un libro de texto que es el mío, precisamente porque yo hice un esfuerzo de síntesis de todo lo que a mí me habían enseñado, de todo lo que yo había leído, de todo lo que yo había ido incorporando por distintos maestros y gente que me había ido orientando en ese sentido, está todo en el libro. Y entonces, como les digo ya a los alumnos, mira, esto es casi el precalentamiento para todo el que quiera iniciarse en esta materia, ¿no? Es como si fuese una especie de pequeña guía, ¿no?, de inicio, donde intento tratar todos los puntos fundamentales para que a partir de ahí, lo que dices tú, los alumnos vayan estirando de los distintos hilos y vayan profundizando. Entonces, el núcleo del libro es una parte primera que es de introducción del pensamiento más filosófico, más de todos los pensadores que fueron influyendo con el paso del tiempo en Menger como fundador de la escuela y luego también en Mises y en Hayek. Luego tiene un núcleo más pequeñito, pero fundamental, que es de tema que va desde la epistemología, la teoría del conocimiento, a la metodología empleada para el análisis de las instituciones. Y luego selecciono unas cuantas instituciones que considero fundamentales y ya profundizamos en ellas, que son fundamentalmente el propio mercado en sí, ¿no?, como institución de instituciones, el derecho y el dinero. Esas son las fundamentales que analizamos. Sabemos que hay otras, ¿no?, también muy importantes, la moral, el propio lenguaje, etcétera, pero no da para más. Esas son, incluso en sí mismas, darían lugar para libros, ¿no?, solo sobre esa materia. Y ahí analizamos todo el pensamiento desde el inicio del análisis de las instituciones que empezó Menger dentro de la escuela austríaca, porque aunque es verdad que hay otras escuelas que han tratado temas, ¿no?, o incluso sin ser escuelas, sino pensadores, filósofos, etcétera, a lo largo de la historia, sí que como escuela que verdaderamente se ha centrado y se ha dado cuenta de la relevancia que tiene esta materia, es la escuela austríaca la que más ha aportado, ¿no?, desde Menger. Y luego, pasando por la aportación, sobre todo metodológica, que hace en Mises, y luego ya centrándonos en la otra piedra fundamental dentro del análisis institucional, que es el propio Hayek. Y seguimos el mismo sistema de Hayek, es decir, empezamos analizando un poco el origen de cómo se forman los órdenes espontáneos, ¿no?, esa característica que tienen las sociedades humanas de generar orden internamente. Incluso tocamos un poco todo el tema del caos, ¿no?, de cómo el caos, la teoría del caos y la generación de orden dentro del caos, etcétera, para luego ya centrarnos en lo que es esos órdenes espontáneos que surgen en la sociedad sin que nadie deliberadamente los piense, ¿no?, ni los implante. Y de ahí ya pasamos a el análisis de cómo se forman las instituciones, teóricamente, ¿no?, desde un punto de vista teórico, antes de entrar a analizarlas cada una de ellas. Y cómo partes de esos hábitos de conducta, de esas pautas de comportamiento, que son las que van generando con el paso del tiempo ese orden incipiente, esa forma de organizarse la sociedad,
van cristalizando poco a poco, van consolidándose a través de dilatados procesos de tiempo, de prueba y error, de aprendizaje, de selección de las más adecuadas. No es nunca, desgraciadamente, una selección lineal y progresiva, ¿no? Porque siempre hay, pues según los momentos de la historia, pues altibajos, incluso retrocesos y tal, pero sí que es verdad que se observa un progreso a lo largo del tiempo, gracias a que determinadas de esas instituciones van cristalizando, van adquiriendo forma, ¿no?, alrededor de las normas que las regulan, y van convirtiéndose en los pilares, en los sustentos de la sociedad humana y del mercado. Y cómo, gracias a ellas, las sociedades que son capaces de adoptar, como si dijéramos, las más adecuadas, prosperan frente a las que no son capaces de adoptar las que son más adecuadas para favorecer su progreso. En realidad eso que estoy diciendo está mal, porque en realidad, tal y como dice Hayek, en realidad no es que nosotros adoptemos las instituciones, es casi como que las instituciones nos adoptan a nosotros, porque al no ser una selección deliberada, me estoy refiriendo en el inicio de la formación de la institución, porque luego es verdad que cuando ya el hombre con el paso del tiempo tiene desarrollada más su capacidad racional, su conocimiento, etcétera, empieza a influir, él también se genera una especie de feedback, ¿no?, del hombre ya interactuando con la propia institución de forma voluntaria. Pero es verdad que todas ellas en su inicio y hasta que terminan de cristalizar lo hacen de forma espontánea, ¿no?, sin que haya esa guía del individuo, sino que es la propia institución la que va, como dice Hayek, seleccionando, ¿no?, a quien hace las cosas bien frente a quien hace, como castigando a quien hace las cosas mal, ¿no? Diciéndolo así un poco de forma burda, pero yo creo que es para que se entienda mejor. Y lo que te digo, luego ya, pues a partir de un determinado momento, efectivamente, eso que ha surgido espontáneamente, eso que ha ido cristalizando con el paso del tiempo y que ha permitido que determinadas sociedades prosperen frente a otras, empieza a sufrir la intervención del ser humano, ¿no? El propio ser humano ya es consciente, es capaz de ver qué hay ahí, le llama la atención, dice, pero bueno, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Yo digo en el libro una cosa que a mí, yo siempre he pensado que puede haber sido uno de los orígenes de que los individuos se hayan dado cuenta de eso, y es cuando empiezan a relacionarse con otras culturas, que me imagino que nos habrá pasado a todos, ¿no? Cuando viajas por ahí, por eso es tan bonito viajar y conocer países y tal, cuando te das cuenta dices, anda, pero ¿por qué estos hacen esto? Pero esto no se hacía así, no, pero sin embargo parece que les funciona, ¿no? Y tal. Entonces te empiezas a ser consciente de lo que tú haces, que hasta ese momento prácticamente lo hacías mamándolo desde pequeñito y sin ser consciente de lo que estabas haciendo, ¿no? Y yo creo que eso fue un proceso muy interesante a través del cual el hombre despierta, como si dijéramos, ¿no?, ya con una capacidad racional desarrollada, se da cuenta de que existen esa cosa rara que ahora llamamos instituciones, y las empieza a analizar y empieza a querer ya toquitearlas, manejarlas, manipularlas, ¿no? Y ya como última etapa en el curso, después de todas esas cosas que os estoy comentando que hacemos, ya entramos al análisis de las fundamentales, ¿no? Ahí ya pues cogemos y vemos cómo es el derecho, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, cómo el mercado también tiene sus procesos y cómo se van generando, como si dijéramos, mini pequeñas instituciones internas, igual que pasa en el derecho, porque tú sabes que cuando hablamos del derecho como institución, en realidad es como si fuese madre de instituciones. Luego dentro del derecho hay pues instituciones de todo tipo, dentro del derecho mercantil, dentro del derecho civil, dentro de cualquiera ramas del derecho de familia, de cualquier cosa. Hay como pequeñas instituciones que a su vez van cristalizando, son como árboles, ¿no? Como árboles que van dando ramitas y que van dando frutos y que van dando hojas, y intentamos hacer pues ese seguimiento, que es precioso, de ver cómo la institución se va formando y se va desarrollando hasta llegar pues prácticamente hasta nuestros días. Viendo también pues las fases o las etapas en las que se produce eso que decíamos antes, ¿no? Esa especie de involución, de marcha atrás, cuando el hombre ya empieza a actuar no favoreciendo el desarrollo natural de la propia institución,
sino bloqueándola, alterándola, adulterándola o hasta incluso queriéndola aniquilar, porque lamentablemente algunas de estas instituciones, como por ejemplo el dinero como institución social evolutiva ya no existe. O sea, el dinero no existe desde el momento en que se perdió el referente del patrón oro material, el concepto de dinero ya no es. Ahora nos movemos, pues eso, con una especie de sistema de bienes que nos permiten intercambiar, de medios de intercambio, de medios de pago que facilitan el comercio, que facilitan los intercambios, etcétera, pero la esencia de lo que fue el dinero en su día ya no existe. Se lo han cargado los gobernantes, además fue totalmente deliberado y sabemos perfectamente por qué se hizo, ¿no? En su momento. Y eso también pues lo analizamos y vemos lo bonito que es. Ya, por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención a los alumnos es cuando digo, como ya no tenemos dinero, dicen, ¿cómo que no tenemos dinero? Echan la mano, ¿y esto qué? Yo digo, no, es que eso no es dinero desde el concepto que yo estoy manejando, que es histórico, evolutivo, institucional. Igual que la ley, como decía Hayek, no es a lo que llamamos ley. Cuando yo les digo a los alumnos, a ver, ¿qué entendéis por ley? Pues todos te dan la típica definición que nos dan en las clases de derecho de, pues toda norma emanada del Parlamento con categoría de no sé qué. Yo digo, pues no, eso no es ley desde el punto de vista del análisis institucional evolutivo, que eso lo dejó muy claro y con un análisis además genial Hayek en Derecho, Legislación y Libertad, y hace esa distinción entre, no, la verdadera ley es esto, y esto otro, por lo que emana del Parlamento, le podemos llamar reglamento, le podemos llamar norma como quieras, decreto, lo que sea, pero la verdadera ley es esta otra, que es la que permitió que la sociedad apareciese y evolucionase, y que nos lo hemos cargado también, porque prácticamente después de la Revolución Francesa, pues los sistemas de aparición y generación de derecho consuetudinario y tradicional, pues yo creo que ya en casi todo el mundo han debido de desaparecer, ¿no? Y cuando les digo a los alumnos, y fíjate, y curiosamente, si sois conscientes, y eso lo sabemos todos los juristas, la parte que de verdad funciona y sustenta el derecho es todavía aquella reminiscencia. O sea, lo poco que hay de válido en el derecho administrativo de hoy en día es porque se copió del derecho civil. Y el derecho civil, que tiene tan poca validez desde el punto de vista del evolucionismo austriaco, lo poco que tiene de válido es porque se conservó del derecho romano primitivo determinadas instituciones, determinadas cosas que siguen estando ahí presentes, que es lo único que de verdad permite que hoy en día puedan seguir funcionando, porque el resto es caos, es absurdo, es contradictorio, bueno, yo incluso tenía un profesor y perdonad por la expresión porque es un poco soez, pero él decía que nos hemos metido en un mundo en el que lo que existe es una auténtica diarrea legislativa, ¿no? Donde parece que todo tiene que estar regulado y se generan contradicciones, se generan situaciones totalmente absurdas, y al final a lo que tenemos que volver, si queremos que una sociedad funcione, es a los principios fundamentales que siempre son los que han guiado el funcionamiento correcto de la sociedad, ¿no? Entonces hacemos ese análisis, que es, ya te digo, yo disfruto, o sea, no te puedes imaginar cómo disfruto en las clases. Además, aprendo muchísimo porque hay alumnos matriculados con mucho nivel, doctores en filosofía, en historia, y todo el mundo ahí pues aporta ideas, hacen trabajos, etcétera, y se crea un ambiente de investigación genial. Y eso lo estamos tratando de trasladar pues ya incluso a otros ámbitos, ¿no? Como este que estábamos comentando tú y yo antes de salir al aire, de trasladar toda esta teoría a nuevas vías de investigación, ¿no? Que es eso que te he estado comentando, que luego si quieres pues lo retomamos y analizamos. Y donde funciona muy bien, porque muchas de las grandes empresas, organizaciones, en la actualidad a nivel mundial funcionan es justamente ateniéndose a estos mismos principios de estos órdenes espontáneos, de bueno, de la libertad al final, a todos los niveles. Fíjate qué interesante bueno, todo esto que hace y obviamente que estoy al tanto lo que hace con el profesor Huerta de Soto allá en la Universidad Rey Juan Carlos. Fíjate, te quería hacer como varias preguntas, varios comentarios, como para ir dejando claro, porque ya algunos, si has leído tu libro, a lo mejor a Bruno Leoni o
tienen alguna idea, pero realmente para los abogados no es fácil plantearse el derecho como una institución evolutiva. Entonces, te, 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 te pregunto varias cosas, a ver qué opinas. Una, hay una diferencia enorme desde el punto de vista de la metodología, pero también desde el punto de vista como de los principios, de los elementos, de la base, de las premisas, entre la escuela austríaca, que tiene con Menger esta visión evolutiva de cómo se fueron conformando bueno, las instituciones, las reglas, las costumbres, los hábitos de las diferentes sociedades, frente a ese constructivismo racionalista que impera mucho, bueno, empezando por los filósofos, y por los filósofos europeos continentales, básicamente. Tú, una de las cosas que comienzas en el libro haciendo es esa distinción entre cómo se analiza desde este punto de la escuela austríaca y desde el punto de vista del constructivismo. Y allí vemos, bueno, por eso es que tú dices que el dinero de ahora, esos billetes pintados que hacen los bancos centrales, no es dinero. O igualito podríamos decir con la legislación, que eso no es derecho. O bueno, ni te digo con todo lo que interviene el Estado en el mercado. Esa diferencia, tomar en cuenta eso. Sin eso estamos totalmente perdidos. La guerra entre, en definitiva, los filósofos más bien empiristas y aquellos racionalistas constructivistas. Bueno, es que si te das cuenta, el problema que tiene el análisis de estas cosas que son tan complejas y tan abstractas es que requiere hacer estudios multidisciplinares. Y eso no a todo el mundo le gusta, porque todos nos sentimos muy cómodos, ¿no? Estar en eso que ahora está tan de moda que llamamos nuestra zona de confort, ¿no? De mis conocimientos y no me los toques, ¿no? Esto no es tan sencillo. Esto hay que saber, pues hay que ser un poco como si dijéramos un investigador del Renacimiento, ¿no? Que es lo que eran, pues eso, Menger, lo que era Mises, lo que eran Hayek, o sea, gente que estudiaba mucho, que estudiaba no solamente derecho, no solamente economía, sino que tenían una cultura general y global muy amplia que les permitía analizar cosas abstractas, aunque luego eran especialistas en lo suyo, pero les permitía analizar cosas abstractas desde muchos distintos puntos de vista, que es lo que te da de verdad una perspectiva correcta de algo que es tan complejo como las instituciones sociales evolutivas. Entonces, pues Hayek era un genio en el análisis histórico, era un gran biólogo, le encantaba la biología, pasear por el campo, él estuvo a punto también de estudiar psicología porque le encantaba la psicología y escribió un libro fantástico de Sensory Order sobre temas psicológicos que todavía lo usan. Está en la mesa de muchos psicólogos y psiquiatras estadounidenses, confesado por ellos, ¿no? El profesor Fuster mismo lo ha dicho en muchas ocasiones ahí en la Universidad Francisco Marroquín. O sea, es gente que tiene esa capacidad de ver un poquito más allá y un poquito de forma más global, que yo creo que es fundamental en el jurista y en el economista. Y a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo. Es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer. Y no todo el mundo está cómodo, no todo el mundo le gusta. Y yo ahí me acuerdo que un amigo mío que yo apreciaba mucho, ya fallecido, que es Luis Reich, que fue el traductor de los libros de Hayek, igual que su hermano Joaquín fue traductor al castellano, también al español de los libros de Mises, pues él lo fue de Hayek, decía, es que cuando uno se mete en estos temas tan complejos, dice, siente la sensación un poco como de el que no sabe nadar y se está bañando en la playa y de repente empieza a perder pie, ¿no? Y de repente como que él dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Y rápidamente anda hacia atrás para volver a tocar suelo, que es el terreno que él quiere, y le da como pánico adentrarse en todo eso que hay ahí. Pero el hecho de que te dé miedo no quita que el océano esté ahí. Y si quieres llegar a conocerlo, difícilmente lo vas a hacer desde la orilla, ¿no? Con lo cual requiere ese esfuerzo también, no solo intelectual, sino incluso de valentía, ¿no? De decir, oye, no, me voy a meter de lleno en esto, voy a hacer el esfuerzo de verdad intelectual de intentar comprender esto con una mente abierta, porque si no es totalmente imposible. Y solamente si haces eso... Sí. Con mucha humildad también. Porque... Sí. No, la humildad es fundamental, porque precisamente como te metes en un terreno tan peligroso, tan bonito, pero tan peligroso,
tienes que ser consciente de tus limitaciones, porque evidentemente el que se lanza y empieza a adentrarse en el mar y no sabe nadar y no lleva ni flotador, ni barca, ni nada, pues evidentemente se va a ahogar. Entonces, siendo prudente, siendo humilde, que es uno de los que lo recordarás si lo ves, además lo pongo en la introducción al libro, uno de los aspectos fundamentales es precisamente modestia intelectual del científico, ¿no? Que cuando se adentre en estos terrenos sea capaz de abordarlos desde ese punto de vista de decir, voy a ver qué aprendo, voy a ver qué cosas nuevas hay ahí y al mismo tiempo ser consciente de que igual voy a tener que corregir muchas de las cosas que tengo preconcebidas, ¿no? Y para eso hay que ser muy valiente y hay que ser muy humilde, las dos cosas, porque el de verdad humilde, no el falso humilde, sino el que de verdad es humilde, tiene que ser muy valiente, porque tiene que saber reconocer errores, aceptar fallos, conocer sus propias limitaciones y solamente así podrá hacer una investigación verdaderamente científica y no sesgada y errónea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, tienes toda la razón. Son aspectos tan complejos que requieren un gran esfuerzo a la hora de empezar a estudiarlos. Por eso yo animo mucho a los estudiantes y los halago porque digo, qué valiente eres, ¿no? Haber elegido este tema, pero aún así el alumno no lo deja. O sea, el alumno, aunque ve lo complicado que es, le engancha tanto, le seduce tanto que al final dice, mira, sé que esto es complicadísimo, sé que me estoy metiendo en un terreno donde voy a perder pie, pero que es tan maravilloso que yo creo que me va a compensar. Y todos salen súper satisfechos, ¿no? del análisis. Y por eso es que es importante que todos estos estudios siempre se hagan de manera, bueno, justamente interdisciplinar con otras personas que tengan otro conocimiento y de alguna forma ir armando ese enorme rompecabezas que la verdad es que no sabemos cómo es, que es justamente la realidad. Entonces, allí hay una de las cosas fundamentales, que es esa humildad típico del científico, de salir a descubrir ese océano que va mucho más allá de lo que nosotros en nuestra pequeña cabecita puede entender, concebir. Nosotros no estamos hechos para nuestro cerebro, para cuestión de unas 2 o 3 décadas, no de 100, 200, 20 generaciones, o sea, 1000 años. ¿No? Desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de necesitamos esa humildad para estar confiados de, bueno, de no caer en esas afirmaciones propias de los constructivistas en lo que Hayek denominó la fatal arrogancia, ¿no? fatal del ser arrogancia. humano, la fatal arrogancia de creernos que somos más de lo que somos y que nuestra capacidad racional es superior a lo que pensamos y tenemos que ser conscientes que somos seres limitados, finitos, con una capacidad racional que no por eso deja de ser maravillosa, o sea, es un instrumento maravilloso la mente y la capacidad racional del hombre, pero que tenemos que ser conscientes de sus límites, porque si no tuviera límites seríamos dioses. Tendríamos un conocimiento omnisciente y ya es que ni nos estaríamos planteando ni estudiar ni hacer nada porque tendríamos ya esa capacidad de haber abarcado todo. Bueno, pues siendo conscientes de lo bello, lo bonito que es y el instrumento tan maravilloso que es la mente humana y la capacidad racional del hombre, no funciona correctamente si no somos a la vez modestos en el sentido de reconocer sus limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones, como tú dices y estamos comentando, se hacen especialmente palpables en este terreno. ¿Por qué? Porque manejas ya otras dimensiones distintas. Es decir, así como todo el análisis, por ejemplo, praxeológico, ¿no? De la escuela austriaca, de la acción humana, relaciones de intercambio, función empresarial, todo este tipo de cosas, nos es muy fácil conocerlas porque somos nosotros mismos. Exacto. Es como nuestra esencia. Entonces dices, qué bien, cuando estudias la acción humana de Mises dices, qué bien, esto es claro, cómo actúo, valor, utilidad, no sé qué, fines, medios, todo, y es fácilmente asumible. Pero claro, es en un contexto de información subjetiva, con lo cual te mueves cómodamente porque es la información del propio individuo, en un contexto de tiempo praxeológico, que es el de la propia acción, y por lo tanto fácilmente comprensible y asimilable. Pero claro,
cuando tú das un salto y te metes, como estabas tú comentando, Antonio, en un terreno en el que el tiempo ya no es el praxeológico, sino que son cientos, miles o cientos de miles de años en algunas instituciones, con toda la cantidad de información que se ha manejado ahí, de prueba y error, de aprendizaje, es que desborda totalmente la capacidad humana. Es imposible abarcarlo el proceso en su totalidad. Puedes vislumbrarlo, puedes tener ideas, puedes tener conceptos, pero es imposible abarcarlo. Y evidentemente otra cosa que las hace extremadamente complejas, igual que en la acción humana, como decíamos. Los fines son fines perseguidos por los actores, que aunque son subjetivos, son del individuo y se ven resultados. Claro, en la formación de una institución social eso no existe. Entonces, claro, decirle a una persona muy racionalista, muy inteligente y tal, decir, no, no, es que aquí se han formado cosas sin que la razón de nadie las haya creado. Es como un shock. Es como decir, ¿cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Es imposible. Todo orden requiere una organización de una mente, ¿no? Que diga que sí, que no, tal. Pues no, pues no. Justamente las cosas más maravillosas que ha dado la sociedad en este nivel han sido generadas por el hombre sin ser consciente de que las estaba generando, ¿no? Tal cual. Entonces, quizá el mejor ejemplo, porque en el temas jurídicos es muy complicado, porque está todo tan viciado en los estudios jurídicos y en los económicos que es quizás más difícil. Yo creo que la gente lo entiende mejor, o yo por lo menos cuando pongo el ejemplo lo entienden mejor con el lenguaje. Cuando tú pones el lenguaje como institución social evolutiva, lo entiende rápidamente el alumno. Dice, hombre, claro, ¿cómo va un señor a levantarse por la mañana y decir voy a crear el español? O la Porque escritura. parece que va a quedar muy bonito que todos hablemos español y las reglas me las invento. Es que eso choca mucho, ¿no? Sin embargo, con otras instituciones no pasa, cuesta mucho más hacerlo ver y requiere mucho más esfuerzo de análisis llegar a comprender que funcionan exactamente igual. Y bueno, todos sabemos lo que ha pasado con experimentos de idiomas que se pretendían crear de la nada, en que han quedado, ¿no? El esperanto y todas estas cosas que, bueno, pues muy bien, como ejercicio mental, pues queda muy bien, pero no funciona, no son válidas. Tal ¿Qué cual. hubiese pasado si se hubiese querido imponer coactivamente un idioma? Bueno, pues que se hubiera podido a lo mejor imponer, porque claro, evidentemente si a ti te dicen, oye, que te meto en la cárcel como no hables esto, o voy y te meto en un gulag o te meto en un campo de concentración, pues a lo mejor lo hubieran podido imponer, pero ¿a qué coste? O sea, lo que es brutal es pensar en el coste, como dicen los economistas, en el coste de oportunidad que eso hubiese supuesto para la sociedad, en la pérdida de riqueza que eso hubiese supuesto para la sociedad. Y es lo que ha pasado con otras instituciones, como decimos con el derecho, como decimos con el dinero, que no llegamos a ser conscientes de lo que nos estamos perdiendo, porque no mentalmente no somos capaces de llegar a ese conocimiento. Muchas veces porque estamos metidos en el día a día, porque se nos ha enseñado desde pequeñitos, se nos dice, no, es que esto es lo que es, y tú, pues bueno, pues te lo acabas aprendiendo. Y perdemos esa capacidad de poder ver qué hubiese sido, qué podría haber sido si la sociedad hubiese seguido evolucionando. Yo, por ejemplo, cuando analizamos la aparición y evolución del derecho romano, que es genial, o sea, el derecho romano es una maravilla, el análisis como institución, porque lo fantástico es cómo llegaron a dar los jurisconsultos romanos, los juristas romanos, con los procesos, los métodos más geniales que se han conocido hasta hoy en día de descubrimiento del derecho. Porque los propios jurisconsultos romanos decían, no, el derecho no se hace, el derecho se descubre. El derecho es algo de la sociedad, algo que está ahí generándose. Y nosotros como juristas lo que hacemos es descubrir lo que está pasando ahí y eso sí, extraer máximas, principios que nos ayudan luego a retroalimentar todo ese proceso y vamos descubriendo. Claro, eso fue una de las claves que permitió que el Imperio Romano, llegase a ser lo que fue luego, ¿no? Porque generó toda una serie de instituciones jurídicas. Porque si te das cuenta, de conocimientos de economía prácticamente no tenían en Roma, aportaron muy poquísimo. Fue fundamentalmente el derecho el que sustentó toda la expansión
del Imperio Romano, que la gente se cree que fue el ejército. ¿Cómo que el ejército? Ni si guerras hubieron poquísimas, la mayoría de la gente de los pueblos en los que entraban acababan maravillados por lo que era el Imperio romano y se quedaban totalmente integrados en él. Y evidentemente llegaron también a tener un gran ejército porque tenían un respaldo económico y cultural detrás que se lo permitió, si no, no podrían haberlo tenido. Pero en realidad la gran maravilla fue toda la aportación que hicieron gracias a que tenían una sociedad que ya había descubierto esos procesos que luego transmitió por donde iba, ¿no? Entonces sí que tienes ahí, yo creo que toda la razón del mundo de que efectivamente es muy complejo, es difícil el análisis y hay que hacer un ejercicio de modestia intelectual muy fuerte para poder llegar a comprender la esencia de todo esto. Estabas diciendo que utilizabas incluso la teoría del caos. Y es que una de las cosas que hay que tomar en cuenta cada vez que se hacen estos análisis además, y bueno, tú lo planteas claramente en tu libro, de hecho analizas 3 de esas instituciones, es que esas instituciones también conviven a la vez. Entonces, si tú tienes un derecho con una determinada, por ejemplo, el derecho consuetudinario, bueno, cuadra perfectamente con el dinero de verdad. El dinero como medio de intercambio, pero también reserva de valor, no con billeticos hechos por Estado. Y entonces, ese es un análisis también que hace que sea muy complejo, típico de sistemas complejos. Hay que ver, bueno, cómo se genera la autoridad, el dinero, pero también cantidad de cosas que estamos metiendo ahorita como instituciones que verdaderamente no lo son. Te referías, por ejemplo, a la libertad, a la propiedad, que son instituciones, a la moral, la ética. Son instituciones que también fueron evolucionando, porque no fueron creadas por alguien e impuestas, sino que fue justamente de esa prueba, de ese ensayo, error. Y es muy complicado. Entonces, es fácil entender, por lo menos ahorita, que el dinero fiat no lo es, pero también cómo se crea de fácil, porque basta con que el legislador lo ponga y lo establezca, que antes el legislador no podía hacer eso. Claro, o intervenir en el mercado, o bueno, ustedes lo están viviendo ahorita, le quieren cambiar hasta el español, el idioma, poniéndole X a palabras que no está claro qué es lo que significa. O sea, tocas una institución y el desequilibrio que causa en tantas otras, no tienes cómo preverlo. Tú dices, uno se pierde no solamente lo que no ocurrió, sino también todo el desastre que se genera con esa arrogancia. Claro, porque además si te das cuenta, al final es lo que estábamos comentando con el lenguaje y lo que estabas tú ahora tratando con el tema del dinero. Al final es verdad que podemos seguir viviendo. Si lo que es más llamativo es la capacidad que tiene la sociedad y el ser humano para, a pesar de todo, como decía mi amigo Carlos Rodríguez Brown, que también ha estado con vosotros, me parece, en alguna charla, decía, a pesar del gobierno, ¿no? Bueno, pues es verdad, es maravilloso pensar cómo a pesar de todo lo que se hace en contra de estas instituciones, incluso llegar a machacarlas y acabar con ellas, tenemos una capacidad de supervivencia, de regeneración, de aguante increíble el ser humano para seguir ahí con el lastre, ¿no? Hacia adelante. Por eso el análisis real que tenemos que hacer, por ejemplo, ahí me dicen muchos alumnos, bueno, pues es verdad, no existe el dinero, pero seguimos, ¿no? Seguimos viviendo y funcionando, claro, pero lo que no sabemos es lo que nos hemos perdido por dejar de tener el dinero. Porque el dinero, por ejemplo, es un instrumento fundamental de libertad para el ser humano. El tener algo ahí material, medio de pago material, que tú puedes tener guardadito en tu casa escondido, porque ahora quieren acabar incluso con el dinero fiat y hacer que todo quede en tarjetas y en asientos contables y tal, porque ya el control es absoluto, es lo que siempre ha perseguido el político, ¿no? Es decir, yo quiero el control absoluto, empiezo quitando la relación directa de patrón-oro, luego quito el patrón-oro, me invento el dinero fiat, luego genero el dinero bancario, luego tal, y ahora ya digo que todo eso no vale y que ahora van a ser anotaciones en cuenta que yo podré controlar a través de... Claro, es que ya dices, la libertad es
total, o sea, ya todos mis movimientos se sabrán por Hacienda, por tal, no podré hacer ningún movimiento al margen del controlador porque voy a estar totalmente controlado, van a saber todo lo que tengo, de dónde me viene, a dónde va. O sea, la pérdida tan brutal de libertad que eso supone, no sabemos lo que representa. Evidentemente que podemos vivir sin dinero, solamente con medios de intercambio se puede vivir, y Claro, medios de intercambio no tienen por qué ser dinero, pero ¿y lo que hemos perdido? Con exacto. un derecho malo, perdona que te interrumpa, Antonio, con un derecho malo se puede vivir. Cantidad de sociedades han vivido con un derecho coactivo, de imposición, y vivían, bueno, claro, pero ¿a qué coste? Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué nos estamos perdiendo por haber cedido ante esa invasión y esa destrucción de las instituciones fundamentales que dieron origen a la sociedad, ¿no? Y bueno, que uno ve otras sociedades que no cometen los mismos errores, que entonces le va mucho mejor, que la gente tiene un mejor nivel de vida, y eso entonces hace que uno se dé cuenta que, bueno, es lo que nos ha pasado a los latinoamericanos, a los venezolanos en concreto, y que por eso que vemos con tanta tristeza y tanta inquietud, preocupación, bueno, que cosas que ya nos pasaron acá y que han pasado antes se comiencen a repetir también en otros lugares. Tú sabes a qué me estoy refiriendo, pero fíjate, hay tres temas, porque ya estamos más o menos sobre la hora, pero hay tres temas que no quiero dejar de que toques por encima. Uno, oye, es imposible recuperar la libertad si no tenemos una visión del derecho que no sea, que no esté a disposición de los legisladores. Con lo que allí hay que cambiar no solamente la visión del derecho, ese derecho en grados, en creado, de pirámide, Kelsen, positivista, sino que también hay que cambiar la noción esta de democracia social, porque la democracia social con la ley de la mayoría es la que justifica todo esto. La democracia social es una institución social evolutiva. Yo creo que no. ¿Tú qué No. dices? No, bueno, ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el concepto de institución evolutiva como tal, abstracto, y otra cosa ya son cosas concretas que ya se plasman en la realidad. Es decir, por ejemplo, el concepto de entidad mercantil es una institución social evolutiva, pero luego cada institución mercantil es una organización, ella en sí misma. Uh -huh. Su origen, su esencia, viene de una institución evolutiva jurídica, además que permite que se llegue a generar esa concepción que es una sociedad anónima, una sociedad limitada, lo que sea. Pero luego cada una de ellas, ya habiendo aparecido, ya son organizaciones jerárquicas, piramidales, etc. Y eso es un poco el Estado. O sea, el Estado como concepto evolutivo que se va generando a lo largo del tiempo, es cierto que se va generando a lo largo del tiempo, pero luego cada Estado, no hay que confundirlo con la sociedad. Cada Estado es una organización jerárquica, piramidal, centralizada, que no es la sociedad. Hay muchos filósofos, como decías tú al principio, han hecho mucho daño, ¿no? Tipo Hegel y toda esta gente que fusionaban y decían, o Comte o tal, que decían, no, la sociedad es el Estado es la sociedad. Bueno, pues entonces te has cargado la sociedad. Has convertido un ente evolutivo, un ente espontáneo, en una organización controlada jerárquica y piramidalmente. Entonces, esa es una distinción que ya de entrada es importante para el análisis y que sepamos de qué estamos hablando, y que muchas veces es verdad que el alumno dice, es que no veo, pero ¿y esto es evolutivo? ¿Y esto qué es? ¿Y entonces por qué esto que es jerárquico? Entonces hay que hacer ese análisis primero, saber distinguir lo que es el origen y el proceso y luego el resultado. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que es muy complicado darle la vuelta a lo que tenemos, porque si te das cuenta, el Estado, que es esa organización, que no orden espontáneo, sino organización, ha fagocitado a la sociedad.
¿eh? Entonces, darle la vuelta a eso, teniendo en cuenta que quienes tendrían que tomar las decisiones son los que tienen el poder y lo están disfrutando, pues es un tanto utópico, ¿no? Es como decir, o sea, que les tengo que pedir al señor ese que se me ha encaramado ahí al poder, que está disfrutando de sus privilegios, que además tiene una componente, a lo mejor, como hemos visto en muchos gobernantes, que es una de las cosas precisamente que analizamos en esta investigación nueva que estamos haciendo de aplicación de los órdenes espontáneos a las organizaciones, es que hay muchos estudios psicológicos y psiquiátricos muy interesantes de cómo esas organizaciones piramidales son un efecto de llamada para los psicópatas. Psicópatas, sí. Que las utilizan en su propio beneficio para escalar. Y hay un estudio muy bueno que dice que se llega a multiplicar por 10 el número de psicópatas en esas instituciones en comparación con otras instituciones que no son jerárquicas y que funcionan libremente. Entonces, si partimos de que estamos en manos de políticos que en su gran mayoría son ególatras, fanfarrones, con tendencia a la psicopatía, que están disfrutando de un poder desmedido y que nosotros a través de nuestras democracias populares tal, les hemos dado con nuestro voto que hagan con nuestras vidas lo que quieran y esperamos que ellos tomen la iniciativa para perder poder, para perder prerrogativas y darnos a los ciudadanos. Es complicadísimo. Sí, por ahí no es. Por ahí Es no va. complicadísimo. Por eso yo creo, Antonio, que es fundamental. Eso no va a poder cambiar, lamentablemente, salvo una catástrofe. Una catástrofe sí que puede hacer que cambie, porque entonces eso te abre los ojos, ¿no? Entonces dices, ¿pero dónde estoy? ¿No? O sea, ¿pero qué he hecho? Que es lamentable porque a lo mejor ya ha causado mucho daño, ¿no? Y entonces darle la vuelta a eso pues va a ser muy doloroso. O lo que no tenemos que dejar nunca los que somos profesores es de sembrar la semilla, porque cuanto más alumnos hayan que conozcan esto, que conozcan lo maravilloso que es la libertad, lo maravilloso que es la escuela austriaca, lo maravilloso que son las instituciones sociales evolutivas, más difícil será manipularles, más difícil será venderles cosas que no son verdad, ¿no? Y más personas, ¿cómo decirlo?, con mentalidad libre habrá por ahí circulando que impedirán que la sociedad vaya cada vez degenerando más. Yo por eso creo que la labor de la docencia, la labor de la enseñanza, de la transmisión de ideas, ahora a través de Internet, esto que estás haciendo tú, esto es una maravilla. O sea, esto de colgar cosas en YouTube que circularán por ahí y la verán infinidad de personas, que a lo mejor algún día un chaval jovencito verá esto y dirá, ¿qué es esto? Voy a investigar, voy a ver y ¡pum! Y de repente como me pasó a mí, ¿no? De repente ves el cielo y dices, pero ¿cómo no sabía yo esto? Pero me han estado engañando toda la vida. Entonces, esa yo creo que va a ser la gran maravilla del futuro, a través más que de una revolución, que yo no creo mucho en las revoluciones, y además si se producen, si es verdad que pueden dar un cambio, pero suelen ser a costa de lo que sabemos. Piensa en las revoluciones que han habido por ahí históricamente y el coste que han tenido. Me lo vas a decir a mí. Muchas tampoco han servido de mucho. La verdadera labor es la de los profesores y estudiantes con la obligación de transmitir todos estos conocimientos. Mira, yo por eso que siempre estoy tan optimista a pesar de todo. Yo por lo menos estoy seguro que en Venezuela y en otros países latinoamericanos que vamos y algunos llegamos al desastre, al volver a construir va a tener que ser con un estado más chiquito, limitado, donde haya más libertad de las personas para que se puedan coordinar libremente, para que puedan llegar a acuerdos voluntarios, donde haya más derecho civil y mercantil que derecho administrativo, haya menos regulaciones. Yo tengo esa ilusión y por eso es que estos temas son tan interesantes. Entonces, verdad, pero o sea, la democracia social es un problemón, un problema enorme. Tienes toda la razón del mundo en que es verdad que puede pasar eso en Venezuela, pero tú piensas al nivel que estáis ya, de sufrimiento, de tal, y el miedo que siempre habrá es, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿y si tenemos la oportunidad de hacerlo bien otra vez y volvemos a caer? Porque es que es así. O sea, ¿qué es lo que impediría esa nueva caída otra vez en lo mismo? Y decir, pero no me lo puedo creer, otra vez esto, tal.
que haya ese pozo que te estoy diciendo. Entonces no se debe de rendir uno ante ninguna de las dos cosas. Ante dar la lucha en el día a día, y que los venezolanos y nosotros los españoles, que también estamos pasando ahora por un proceso que pone la carne de gallina, no hay que dejar ninguna de las dos cosas. Es seguir luchando en el día a día, evidentemente, que es lo que estáis haciendo vosotros y nosotros aquí los liberales, pero no dejar la otra pata, que es la que de verdad daría ese sustento a poder hacer cosas más profundas, más duraderas en el tiempo, y que no estemos ahí continuamente en un vaivén, ¿no? Sí, sí, que son las ideas, la lucha de las ideas hay que darla completica. Mira, Fundamental. te quería comentar algo, a ver qué opinas tú, y después te voy a hacer dos preguntas rápidas que son las que yo más disfruto siempre, pero primero vamos con esto. A mí me parece, y te lo digo a ver qué opinas tú, a mí me parece que la mejor forma de agarrar todo el derecho que hay, el derecho a legislación, estos estados sociales, y comenzar a eliminar, a acabar con ese derecho y sustituirlo en todo caso es por aquel derecho que funcione mejor. Porque normalmente el que funciona mejor o el que regula mejor las relaciones, bueno, nosotros ya nos hemos dado cuenta de manera empírica que es donde menos coacción hay, donde más posibilidades hay de que las personas que tienen su propio conocimiento, porque está disperso, hacen sus propios acuerdos con otros. En definitiva, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona cualquier sociedad de animales, de los animales sociales, como, o sea, ¿cómo ves tú que podemos ir depurando el derecho de tantas cosas que obviamente generan caos, coacción, injusticia, miseria? Allí hacer estudios no solamente interdisciplinarios para entender por lo menos todo esto, que bien se crece de abajo hacia arriba y no impuesto, Hombre, pero también empíricos. Lo primero, el primer paso que yo creo que habría que dar es invertir un poco la jerarquía que hay, es decir, que vuelva a estar por encima el derecho civil y mercantil de cualquier regulación administrativa, fiscal, de lo que sea. Es decir, que siempre que haya un choque, una confrontación, gane el civil frente a la administración, que es todo lo contrario de lo que pasa. Y luego que ese derecho civil y mercantil esté basado en algo tan básico, tan fundamental y tan sencillo, que ya está descubierto por los juristas romanos, que eran los tria iuri praecepta, los tres principios fundamentales del derecho. Dar a cada cual lo que le corresponde, vivir honestamente y no hacer daño al otro. No hace falta más para que una sociedad funcione como un reloj suizo, para que funcione perfectamente. No hacen falta cientos de miles de páginas de regulación, de nada. Es al revés, es contraproducente porque te impide conocer el derecho, y el otro no. Lo otro es una cosa que además es básicamente pura lógica, lo entiende todo el mundo y por lo tanto genera paz social y facilita las relaciones. Con lo cual, los primeros pasos serían, porque encontrar el procedimiento sería más complicado, aunque tenemos antecedentes, pero habría que hacer ahí cosas más complejas. Lo primero, la propiedad, el individuo, la familia, etcétera, es derecho civil y mercantil por encima del administrativo, y si el administrativo choca con eso no va a poder hacer nada, garantizar eso, primero el individuo y la sociedad, y en segundo lugar, que la esencia de ese civil y mercantil sea esos principios fundamentales. Yo creo que con eso sería un principio maravilloso. Tal cual, tal cual. Mira, y te voy a hacer las dos preguntas ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? ¿Qué se está leyendo el profesor Martínez Meseguer hoy? Bueno, pues me pillas en una época, porque yo te voy a decir una cosa, una cosa que le llama mucho la atención a los alumnos cuando la digo en clase. Yo digo, yo soy un profesor que está en contra de la lectura. Y me dicen, ¿qué me está diciendo? El profesor Martínez Meseguer está en contra de la lectura. Yo digo, sí, porque estoy en contra de la lectura y a favor del estudio. Es decir, a mí la gente que me dice, me he leído esta semana 6 libros. Digo, pues no tienes ni idea de lo que has leído. O sea, a lo mejor hay veces que hay un genio que es capaz, con memoria fotográfica, de memorizar y de aprender esas cosas. Yo soy un lector muy lento, porque no leo.
estudio. Estudio subrayando, con un papelito al lado, tomo notas, extracto. Lo que sí que dedico mucho tiempo es a seleccionar lo que leo. Entonces, selecciono mucho lo que leo, preguntando a gente que sé que me va a dar una buena orientación, pero luego lo que leo lo leo profundamente, lentamente y exprimiéndolo como si fuese un limón. Entonces, por eso yo recomiendo a mis alumnos, yo prefiero que seleccionéis lo que leéis y lo estudiéis en lugar de leerlo, que me digáis que os habéis leído la biblioteca de Carl Menger, que por lo visto era impresionante, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que hago mucho es releer. Porque yo, por ejemplo, cada vez que releo la acción humana, cada vez que releo principios de economía política, cada vez que leo tal, aprendo cosas nuevas, descubro cosas nuevas. Y digo, ¿y esto cómo no me había dado yo cuenta? Y ahora estoy en una fase de relectura y estoy releyendo 2 libros que a mí pues, me han inspirado mucho siempre, ¿no? Uno es La fatal arrogancia, que la estoy releyendo, y otra es el Tao Te Ching, de Lao Tse, que es la base de la filosofía taoísta, que tanto llamó la atención a Rothbard cuando escribió Principios de Economía Política, Historia del pensamiento, ¿no? De historia del pensamiento económico. económico, cuando vio coincidencias tan grandes de pensadores chinos antiguos con planteamientos actuales liberales y anarcocapitalistas y tal, y se quedó impactado, ¿no? Y hacía mucho que no lo leía y estoy releyendo al unísono, porque los tengo los dos en la mesita de noche, al mismo tiempo, en las 2 cosas. Un libro de filosofía china y otro de un clásico de la escuela austriaca. Bueno, tú mencionas ¿Perdona? ¿No te digo? esta parte de la filosofía china, que tú en el libro mencionas a esta parte de la filosofía china como uno de los antecedentes. Mira, ¿y qué libro nos recomendarías? Piensa en abogados, normalmente que están imbuidos en este derecho legislado. ¿Qué libro nos recomendaría? Bueno, yo creo que Jóvenes. para abogados, la guía básica y fundamental, además yo le digo a mis alumnos que son juristas, les digo, mira, no me digas que eres abogado hasta que no te hayas leído, entre comillas, estudiado Derecho, Legislación y Libertad y cualquier obra de Bruno Leoni, porque Bruno Leoni además es muy fácil de leer, así como Hayek es complicado, porque Hayek te habrá pasado a ti cuando lo has leído muchas veces, dices, jolín, tienes que volver otra vez para atrás, es un pensador genial, porque es un genio, pero su forma de expresarse y de explicar es complicada, ni te hace que lo releas y tal, pero no, Bruno Leoni es como Hayek, o sea, lo vas leyendo y es apasionante porque es como si estuvieras leyendo una novela casi, ¿no? De lo bien que escribe y de lo fluido, ¿no? Entonces yo creo que un jurista, cualquier libro de pues, La libertad y la ley, por ejemplo, cualquier libro de Bruno Leoni y Derecho, Legislación y Libertad tienen que ser imprescindibles en la formación de un jurista. Mi recomendación es esa. Tremenda recomendación. En verdad que el que lee eso ya cambia la visión que tiene del derecho. Total. Mira, César, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, que nos hayas dedicado esto ya viernes tarde allá en España, en Madrid. Gracias. Seguiré recomendándole a todo el mundo tu trabajo y cuanta charla des. Así que bueno, espero darte buenas noticias pronto, mandarte un email diciéndote que hay 1 o 2 doctorandos por ahí que van a comenzar a trabajar estos temas. Fantástico. Y bueno, nada, estamos en contacto, te lo agradezco. Amigos, esto fue Viernes de Irrupción, ¿saben? Síganos en las redes. Tenemos página web, uedlibertad.org. Así que bueno, ahí estarán informados de las cosas que seguimos haciendo. Gracias, César. Nada, gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Seguimos conversando. Igualmente, que estén bien. hasta luego. Gracias. Adiós.